Sí, es cuestión de hablar con el doctor José, probablemente no tendrán práctico que mañana, para que puedan estar en el campus. ¿Qué clase están desarrollando ahora en clínica? Hígado, vía biliar y páncreas. Ah, qué importante. Porque el 80% de los pacientes con los que se rinde son de vías biliares. Entonces hay que saber muy bien vías biliares en general. Cualquiera de las patologías, sean benignas o malignas, son las que con las que van a rendir. La mayoría con colecistitis o síndrome coledociano de alguna etiología. Sí, profe, hoy es muy común eso. Sí, siempre. Ahora le estoy llamando al doctor José María para que avisarle. Van entrando un poco lento, che, porque tienen que entrar mucho acá, creo. ¿Qué están haciendo hoy hasta ahora? No saben. No sé. Tuvieron clase del central. No, del universitario. Teníamos clase de semiología médica. Después yo me fui para la clase de Ingavi. Está bien. Y no pude dar porque la sala estaba ocupada por enfermera. Y me dice que hoy, que ya perdí mi clase, ahora voy a dar por internet por eso. Mañana también. Entonces mañana estudié clase. Tengo que ver un poco para dar ya ya está todo. Bueno, listo. Está bien. Porque fue muy desagradable hoy cuando llegamos. Para mañana va a estar en el campus. Bueno, listo, está bien. De acuerdo, avisá nomás tú como. Virtual ahí. Va a dar virtual también. Mañana. Bueno, escucharon, mañana va a ser virtual también, pero todavía no sé qué hora va a ser. Se va a comunicar él con ellos, con ustedes. Qué drama. En este momento están 10, con Peter 11. Vamos a esperar un poquitito más. Sí, vamos a esperar. Vamos a tratar de que no sea tan larga la clase para que después se liberen si están cansados. Pero es una hermosa clase, una clase nuevita que preparamos con mucho amor para ustedes. Quisimos que sea completa como semiología del síndrome esofágico. Se debe aprender lo más importante, todo lo que realmente deben saber, tratamos de poner en la clase. Esta clase daba otro docente antes, entonces ahora nosotros preparamos para ustedes con mucho cariño. Marlene Benítez. En este momento somos 14. Vamos a esperar un ratito más, o menos hasta... ¿Qué esperamos? 3 minutos más vamos a esperar para empezar. Y van a aparecer más gente. 16. 18. Bueno, yo te voy a dejar acá y vos venís a sentarte y admitirle a todos los que llegan hasta dentro de 3 minutos. Ya, vení. Le voy a llamar a Silvia que venga a buscar. No. En este momento somos 20, 21. Bueno, venía acá sentado.
Puedes hablar mientras tanto con No quiero hablar. Bueno, te están escuchando, tonto. Hoy son 23. Voy a romper esa porquería. Hola, estoy acá preparado. Esperando que se... Nos vamos a esperar un poquitito más y ya empezamos. Espero que entre más 23 y tengo anotado. ¿Alguien puede terminar? No, acá te va a venir lo que vos tenés que aceptar. Este es el número que ya entró. Bueno, pues, no creo que entre más gente. Antes de muy bien. En este momento ya y 16 pichos. En honor a lo que ya estaban a las 5, es bueno que empiece. Bueno, acá tenés. Cada vez que escucha un pum pum, tú vas a tener que hacer esto. ¿Acaso? 28. ¿Cuándo se van a entrar? 30 ponerle ahí hasta ahí. Ahí está. Hasta ahí, 31. Trata de no extenderte demasiado por los que están llegando del hospital, pues están cansados. ¿Cuánto es? 33. La edad de Cristo, ya podemos empezar. Dale, vamos a poner en pantalla Bueno. completa. Bueno. Cada vez que escuches, toca eso. ¿Entiendes? Acá, este toca. Y ahí ya ponemos de todo, admitirá todo. Admitirá todo. Ahí. 38. Amplia. Bueno, ahí podemos empezar. Así nomás empieza. Entonces, pues cuando quieres tocar acá, Para que entren.
Ahí nomás el cuadradito que te aparece, que es este. ¿Viste? Ahí, así, ahí tocas y ahí le admitís. ¿Entendés? Toca primero este, ahí, y después le admitís. Y después reducir nomás otra vez este. O directamente tocar tu cosa. Espera. Acá, tocar nomás este que es tu PowerPoint y ya está. ¿Entendés? No hace falta disminuir, si no tocas este, ¿verdad? Tocas acá. Ahí se ve bien, así que vale, no. Está bien. Toca este acá, bueno, ¿verdad? Y ya ahí puedes emitir. Y volvés a tocar y empieza otra vez tu cuadro. Y no pongas nomás en presentación. Listo, ahí habla. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Ya tenemos bastante concurrente. Entonces el inicio, hoy vamos a comenzar 17:20 ya. O sea que 20 minutos esperamos. El tema de hoy se llama síndrome esofágico. Este ya es el módulo 2. El módulo 1 ya nos fuimos. Entonces estamos iniciando un nuevo módulo. El módulo 2 entonces inicia con patología esofágica. Este primero es el síndrome esofágico. Este es un resumen de todo lo que vamos a dar después. Acá ya hay un poquitito de cada una de las patologías, pero de forma muy somera todavía. Después cuando hablemos de esos casos específicos va a ser más profundo. Síndrome esofágico, entonces, conjunto de manifestaciones que se originan en el esófago. Entre esas manifestaciones podemos ver cuáles son. Lo más importante yo anoté aquí. Hay otros un poquitito, algunos signos más pequeños, pero los más grandes son estos. La disfagia, ese es el número 1. Disfagia es el signo más importante. Después hay otro que se llama regurgitación, la cialorrea, odinofagia, pirosis o acidez y la pérdida de peso, que es la consecuencia de todo esto. Esos son los signos más importantes entonces del síndrome esofágico. Ahora, cada uno de ellos un poquitito vamos a profundizar. La disfagia, vamos a comenzar con disfagia. Disfagia es la dificultad en la deglución o el paso de alimentos a través del esófago. Es la sensación momentánea de detención del alimento a nivel retroesternal. Es decir, el paciente traga el bolo alimentario y viene descendiendo y de repente se le tranca detrás del esternón. Es la percepción del enfermo de que el alimento avanza con dificultad. Otras veces, ellos sienten que pasa el alimento, pero en forma muy lenta, va bajando de a poco. En esos casos, ellos generalmente toman un vaso de agua para acelerar el descenso. Para hacer el diagnóstico del síndrome esofágico, ustedes pueden hacer el diagnóstico ya con la historia clínica. Por eso le puse muy recalcado acá que es importante una buena historia clínica. Porque de acuerdo a la historia clínica, como ustedes van escuchándole al enfermo, ahí ustedes enseguida van a sacar su impresión diagnóstica. Mentalmente ya van a tener. Claro que van a usar algunos métodos para confirmar. Pero mentalmente ustedes ya pueden formarse cuál de los componentes del síndrome esofágico es el que está relatando la paciente. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar a la disfagia esofágica, es decir, la disfagia que es secundaria a trastornos dentro del esófago. Porque hay también otra disfagia que no es de origen esofágico, pero vamos a dedicarnos a lo que se origina en el esófago. Por ejemplo, es secundaria a trastornos mecánicos. Dificultad para trasladar el bolo alimentario del esófago al estómago. Es decir, el problema es no corre el alimento porque hay un trastorno mecánico y se presenta como un malestar retroesternal. Ellos sienten que detrás del esternón se trancó el alimento. Esa patología puede afectar al músculo liso del esófago. Puede ser secundaria a trastornos mecánicos y trastornos motores.
Trastorno mecánico quiere decir que, por ejemplo, está trancado porque hay una estructura ahí que cierra. Ejemplo, el cáncer de esófago es el mejor ejemplo de eso. No pasa el alimento, se tranca. ¿Por qué? Porque el cáncer disminuyó el calibre esofágico, por eso ocurre. O puede ser que no haya un trastorno mecánico como el cáncer, pero hay un trastorno motor, es decir, el músculo esofágico es el que no tiene fuerza para empujar el alimento que vaya del esófago al estómago. El problema más clásico del trastorno motor es la acalasia. La acalasia vamos a definir ahora en la segunda clase, voy a dar una clase sobre eso. Pero podemos decir que no hay una obstrucción tipo cáncer, no hay nada que obstruya en forma mecánica. Sin embargo, el alimento no progresa porque hay un trastorno motor en el músculo del esófago. Y esa es la acalasia y eso lleva a la formación del megaesófago. Cuando la acalasia es chiquitita, calibre muy pequeño, 4 centímetros del esófago, no se nota todavía. Pero esto cuando deja pasar mucho tiempo, el esófago se va a dilatar y ahí se llama megaesófago. Y ese entramos en una nueva patología que es el megaesófago. Bueno, todo esto es referente a disfagia, que es la dificultad en la deglución en el paso del alimento a través del esófago. Sensación momentánea de detención del alimento a nivel retroesternal. El enfermo dice que el alimento avanza con dificultad, no desciende, muy lentamente se está pasando. Vamos a seguir con los otros síntomas. Otro que nosotros mencionamos en síndrome esofágico es la regurgitación. ¿Qué es regurgitación? Eliminación de los alimentos no digeridos desde el esófago hasta la boca. No está precedido por náuseas. Es decir, el alimento uno mastica y pasa, manda al esófago. Y queda ahí el alimento estancado y desde el esófago vuelve a la boca. Vuelve así espontáneamente. No va precedido de náusea, no es un vómito, nada no hay, sino que de repente más aparece otra vez el alimento en la boca. Ese se llama regurgitación. Ese es uno de los signos característicos del síndrome esofágico, la regurgitación. También ocurre la cialorrea, o sea, producción de gran cantidad de saliva. Se estimula la producción de saliva cuando existen problemas en la deglución, como un mecanismo de lubricar el alimento para pasar al estómago. Es un mecanismo de defensa, la cialorrea, hay gran producción de saliva. Puede haber también lo que se llama odinofagia. Es la deglución dolorosa. Pone de manifiesto una lesión de la mucosa esofágica, ya sea por inflamación o ulceración. O sea, si la mucosa esofágica está dañada por una inflamación, o sea, esofagitis, o tiene una úlcera del esófago, entonces duele al tragar, duele. Eso es lo que se llama odinofagia. El dolor es retroesternal y se debe investigar la función cardíaca para descartar una coronariopatía, porque las enfermedades de las arterias coronarias producen también dolor retroesternal. Entonces puede ser también una enfermedad cardíaca que nos está confundiendo con odinofagia. Por eso cuando hay odinofagia, al mismo tiempo que estudiamos el esófago, tenemos que investigar en la función cardíaca para descartar que no sea una coronariopatía lo que está haciendo doler retroesternal y no es odinofagia, sino que es una enfermedad cardíaca. Eso es importante recalcar, porque si nosotros dejamos pasar eso, le atribuimos al esófago y resulta que la causa no es esófago, sino que es una isquemia coronaria, porque eso es lo que duele detrás del esternón. El paciente puede morir súbitamente, puede morir por una obstrucción coronaria aguda. Pirosis es la sensación quemante en el esófago.
por regurgitación del líquido gástrico, o sea, el ácido clorhídrico del estómago, vuelve a subir hacia el esófago. Y eso es lo que se llama pirosis. Le quema al esófago, sensación quemante. Por regurgitación del líquido gástrico, o sea, el ácido clorhídrico, y también se cita que sube la bilis del duodeno. O sea, que hay un reflujo duodeno gástrico y eso puede subir también hasta el esófago. O sea, la bilis también puede ir a quemar el esófago. Pero cuando nosotros sentimos la pirosis, nos referimos a la sensación quemante. Parece que le quema ahí detrás del esófago, detrás del esternón. Es la regurgitación del líquido gástrico, ácido clorhídrico. Y aparece entre 15 a 30 minutos después de la ingesta de alimentos. Sobre todo cuando se come mucho, abundante cantidad. Y después de comer todo, se adopta la posición de decúbito. O sea, que come todo y se acuesta. Eso es lo que suele ocurrir, bro. Porque uno tiene sueño, después de comer todo, tiene sueño y se acuesta. Y ahí ya comienza la pirosis. La pirosis también puede ocurrir al agacharse. Por ejemplo, uno se alimenta todo y se le va por ahí y se agacha, sobre todo cuando para atar el cordón del zapato. Por eso que hay un signo en semiología que se llama signo del cordón del zapato. Esto vamos a ver ahora cuando estudiemos reflujo. Y eso ocurre cuando el paciente se agacha para atar el cordón de su zapato y siente una quemación retroesternal. Porque al agacharse es el que empeora la pirosis. Es el reflujo del estómago hacia arriba. Bueno, entonces estamos uniendo todos los datos. ¿Qué puede haber también en síndrome esofágico? Tos. Cuando existe una estenosis casi total del esófago, los alimentos acumulados por encima de la estenosis se mezclan con la saliva. Y al acostarse, entonces, puede ocurrir una regurgitación de ese contenido esofágico. Acuérdense que la regurgitación es el reflujo de ese contenido esofágico hacia la boca. Y cuando se va hacia arriba, puede haber una aspiración de líquido regurgitado, es decir, entra en la vía respiratoria. Al subirse arriba, también cae una parte en la vía respiratoria. Y ahí se desencadena un acceso de tos. Al entrar en la vía respiratoria, tos, disnea y sensación de ahogo. Y muy grave esto. Tos, disnea y sensación de ahogo. Ahora, cuando hay un síndrome esofágico establecido, ya instalado, la tos debe hacer sospechar de una fístula tráqueo-esofágica o esófago bronquial. ¿Qué quiere decir eso? Que el tumor del esófago infiltró a la vía respiratoria y le perforó. Eso entonces da una fístula. Cuando hay una fístula también hay una tos intensa, muy fuerte. Espera un ratito. Acá donde está tu PowerPoint abajo, para eso te dije así. Hola, no está nadie. ¿Dónde vos estás? Eso. Acá nomás es mío. ¿Dónde está tu PowerPoint? Y ahí vos tocas y volvés a tu cosa. Y ahí nomás otra vez volvés, tocas y ya está. ¿Entiendes? Ahí está. Vení más. Eso, sí. Espera. Ayer. Así. Es PowerPoint. Esto. Acepta. PowerPoint. Please. Ya está. Sí. Bueno, llegamos ya al último, la tos. La tos entonces puede ser debido a que el esófago ya está dejando pasar muy poco. Los alimentos se acumulan encima de esa estenosis, se mezcla con la saliva y al acostarse hay regurgitación y se va a la vía respiratoria y desencadena tos, disnea y sensación de ahogo. Es un síndrome esofágico en que aparece la tos, debe sospecharse una fístula tráqueo-esofágica o esófago bronquial.
Bueno, ahora donde ya estamos, voy a seguir un poco. La disfonía, cuando en la tonalidad de la voz puede aparecer en los casos de reflujo gastroesofágico. Puede haber un cambio en el tono de la voz cuando ocurre el reflujo, y el reflujo, por ejemplo, va hacia arriba, gastroesofágico va arriba y va, inflama a las cuerdas vocales, es decir, llega muy alto. También puede aparecer otros síntomas esofágicos como, por ejemplo, hay disfonía, pero hay también disfagia, cáncer esófago, con invasión del nervio recurrente. El nervio recurrente izquierdo es el que más es invadido por el tumor. El recurrente izquierdo está en el tórax. El recurrente derecho no llega al tórax, solamente llega hasta el cuello. Halitosis. ¿Qué es halitosis? Fetidez característica del aliento, porque hay una retención de restos alimentarios fermentados. Más evidente en caso de divertículo del esófago o megaesófago. Ahí lo que hay mucha fetidez. Y todo esto lleva a la pérdida de peso. Un paciente con síndrome esofágico, el sello es la pérdida de peso. Porque como no puede alimentarse, hay disfagia, hay todos esos niños, llega a una desnutrición. La mayoría del efectos se debe a dificultad para alimentarse. En síntesis, no puede alimentarse y viene la desnutrición y pérdida de peso. Todito lleva a pérdida de peso. Y la pérdida de peso es peor cuando la causa del síndrome esofágico es una neoplasia. Ahí peor todavía es. La pérdida de peso es muy grande. Bueno, vamos a ver último para entrar. Ahí está. Bueno, hasta ahí voy a llegar porque después ya no puedo más parar. Demasiado estoy parando. Bueno, ¿cuáles son los estudios que tenemos que hacer? Acá es importante esto, porque si nosotros tenemos un síndrome esofágico por la clínica, por la historia clínica, tenemos que usar al medio auxiliar de diagnósticos. Y vamos a irnos de los más sencillos a los más complejos. Y de acuerdo a lo que nosotros sospechamos, también pedimos los estudios. El estudio más sencillo tal vez sea esto, el esófagograma. El esofagograma es la radiografía contrastada del esófago. El paciente ingiere un líquido con contraste, generalmente contraste iodado, y se visualiza a través de la radioscopía el pasaje del líquido. Entonces, cómo va descendiendo por el esófago desde el cuello hasta entrar en el estómago. Hay que buscar ahí donde hay trastornos. Y van tomándose varias placas radiográficas. El esofagograma es un estudio sencillo y puede hacerse en cualquier hospital que tenga centro radiológico. Sirve no solo para detectar la altura de la lesión, porque cuando hace una radiografía de esófago con contraste, nosotros vemos que el contraste viene entrando y se detiene, por ejemplo, en el tercio superior o el tercio medio, o bien llega hasta cerca del diafragma el contraste y ya nos dice dónde está la lesión. También puede sospecharse la naturaleza etiológica de la lesión de acuerdo a su imagen radiológica, porque la imagen radiológica te da el sello de qué es la patología. Bueno, hasta ahí ya estoy. Acá le voy a mostrar un ejemplo de esofagograma. Eso es muy característico, por eso traje estas placas, que es el sello de la patología. Cáncer de esófago, así se ve, viene el contraste por la boca entrando al esófago y después de repente el contraste se detiene, no puede pasar más. Se detiene el contraste porque hay un obstáculo, acá hay un obstáculo en forma de escalón.
Acá está el que obstruye al paso del contraste. Y después pasa un poquitito el contraste. En desfiladero, imagen fina, pasa un poco el contraste. Quiere decir que en este lugar hay algo que obstruye la luz esofágica, está disminuyendo notablemente, y eso se ve con la radiografía toral. Acá hay una imagen, el contraste viene descendiendo, descendiendo, y después se queda, de repente no puede descender más. Hay una imagen estrecha donde pasa. Aquí está el tumor que disminuye la luz esofágica. Después otra vez normal, pero en esta zona está el tumor. Esto es muy importante porque nosotros cuando hagamos el siguiente estudio vamos a saber ya dónde es lo que está la lesión. Porque esta placa le va a mostrar al doctor que va a hacer la endoscopía y ella tiene una idea en dónde mismo está obstruido. Esta es la imagen clásica del megaesófago. Acá se toma el contraste, viene entrando al esófago, viene entrando, va bajando el contraste y se ve que se acumula el contraste, no pasa el contraste. Al estómago no pasa, acá se acumula. Pero acá la pared del esófago no tiene estas alteraciones, como este. Es una pared fina, lisa. Entonces, ¿qué es el problema entonces? ¿Dónde es lo que está obstruido? Está obstruido en la porción final. Acá es lo que nos pasa el contraste. Porque nos pasa el contraste, la punta del esófago cuando está por entrar en el estómago es afinado. Esta imagen que se llama, donde está la flecha negra, es la imagen que se llama imagen en cola de ratón. Este es como un ratón, que sería su abdomen, y acá está la cola. Imagen en cola de ratón se llama eso. O también se llama en punta de lápiz, porque parece un lápiz. Esta imagen clásica del esofagograma es del megaesófago. Tenemos una placa donde está muy dilatado el esófago. Ustedes ven que el esófago está dilatado, más de, este va a tener como 8 centímetros de diámetro. Hasta 4 centímetros el esófago es normal. Después ya es dilatación, pasando 4. Entonces, el esófago dilatado, la pared es lisa, acá no hay cáncer. Y se contrae ese esófago, pero muy poco se contrae. Esta contracción es ineficiente, no permite pasar el contraste. Estas contracciones son pequeñas contracciones. La pared del esófago no tiene fuerza para contraerse. Eso vamos a ver ahora cuando estudiemos la patología del megaesófago. Entonces, estas son imágenes características. Cáncer de esófago, imagen finito, y megaesófago, imágenes en cola de ratón. Esta es una patología que no es muy frecuente, pero les muestro el esquema primero. Este es un esquema. ¿Qué es esta patología? Esta patología es el divertículo de Zenker, se llama. Divertículo de Zenker, que es el divertículo que nace entre este músculo todavía faringe. Y aquí, músculo cricofaringeo. Y aquí esófago. En el medio, entre faringe y esófago, hay una zona débil. Y ahí aflora el divertículo faringoesofágico. Se llama divertículo de Zenker. Entonces, ese es el esquema primero para entender. Acá hay una zona débil entre los músculos, entre faringe y esófago. Este músculo transversal se llama cricofaringeo. Entonces ahí abomba chiquitito primero una puntita, luego va agrandándose a medida que pasa el tiempo y va a adquirir este tamaño. Cuando el divertículo es tan grande como este, se llena de alimento, viene el alimento de la faringe, la boca, faringe, y entra al divertículo por este orificio. Y el divertículo se llena de alimento. Cuando se llena de alimento,
aumenta de tamaño y comprime a la pared esofágica. Ahí produce disfagia. Ese es el mecanismo de la disfagia en divertículo. Porque cuando se llena de alimento, entonces le comprime al esófago, se va encima del esófago. Por eso que en el divertículo la disfagia viene después de comer, por ejemplo, 5 a 7 minutos después de tragar, ahí aparece disfagia. Porque el divertículo se llenó de alimento y comprime al esófago. Aquí les muestro la radiografía del divertículo. Este es muy claro porque viene el alimento por la boca, de la boca pasa a faringe y después faringe encuentra ya el orificio diverticular entre faringe y esófago. Se llena el divertículo de contraste. Ustedes ven acá que el divertículo está lleno de contraste. En ese momento le comprime al esófago y ahí produce disfagia. El divertículo produce disfagia después de unos minutos de tragar el alimento. El pasaje del alimento es bueno. Viene el alimento por la boca, faringe, pasa una parte al esófago, como se ve acá pasa, pero otra parte entra en la bolsa diverticular y cuando se llena la bolsa, comprime a la pared esofágica y ahí da disfagia. Ese es el divertículo de Zenker, divertículo faringo-esofágico. Bueno, otro estudio en síndrome esofágico, el más importante es este, la endoscopía digestiva alta. Porque esto permite la visión directa de las lesiones. Por ejemplo, se ve la localización, dónde está la lesión, qué parte del esófago, qué aspecto tiene macroscópicamente. El cáncer es característico, por ejemplo, una sobreelevación con ulceraciones en cáncer. Puede haberse entonces un esófago inflamado, esofagitis. Esofagitis es reflujo, por ejemplo. Otras veces se ven las varices esofágicas. Dilatación venosa en la mucosa esofágica. Por medio de la endoscopía se realiza el estudio más importante, que es la biopsia del tumor. Por lo tanto, podemos saber la naturaleza del tumor. Y hoy en día la endoscopía del esófago se usa para hacer tratamiento endoscópico. Por eso le puse aquí, actualmente se utiliza para realizar resección endoscópica de las lesiones neoplásicas incipientes. Si nosotros encontramos una anormalidad en la mucosa esofágica, le tomamos la biopsia y resulta que esa lesión es neoplasia, pero cuando se hace la estadificación, se ve que la lesión es muy poco penetrante, nace en la mucosa, a veces se queda solo en la mucosa cuando se hace el estudio que se llama este estudio. Ecoendoscopía permite ver qué profundidad de penetración tiene. Y cuando se ve que la endoscopía, la mucosa está tomada por la lesión neoplástica, pero solo la mucosa, las otras capas que están más profundas, no es invadido por el tumor. Entonces ahí se le hace la resección endoscópica de la lesión neoplásica, neoplasia incipiente. Una vez que se extirpó por endoscopía la lesión, se manda a anatomía patológica esa lesión extirpada
para ver si se extirpó por completo o hay zonas que ha quedado todavía células neoplásicas. Entonces la ecoendoscopía es el siguiente. Este es un estudio muy útil. Método utilizado para estadificar. ¿Qué es lo que hace la ecoendoscopía? Determina la profundidad de las lesiones neoplásicas. ¿Qué capa del esófago es tomado por el tumor que nació en la mucosa, pero puede que penetre en mucosa y submucosa? Hasta ahí no fue más allá que eso. Y eso se puede extirpar por endoscopía. No lo podemos extirpar la mucosa y podemos entrar a extirpar la submucosa hasta llegar a la capa muscular. Entonces hay una extirpación completa de la neoplasia. Y una vez que se extirpó esa pieza quirúrgica, se manda a estudios de histología para ver si se extirpó completamente o hay pedacitos de neoplasia que quedó. En esos casos hay que hacer el tratamiento más profundo. Un estudio especial que se llama pH-metría, que sirve para detectar las variaciones del pH esofágico. Esta variación de pH ocurre por los episodios de reflujo gastroesofágico. Y esta sonda que estudia el pH esofágico se queda en el esófago porque se introduce por la nasoesofágica, una sonda que capta el pH allá en el tercio inferior del esófago. Durante 24 horas queda ahí. Y luego se examina esa sonda en qué momento ocurrió una disminución de pH esofágico. Y eso es para estudiar reflujo. Hay reflujos muy rebeldes que no se le encuentra, pero que hay síntomas de reflujo. Y la pH-metría es el método para detectar si cuántas veces ocurrió el reflujo en el esófago inferior durante 24 horas. Probablemente el reflujo ocurrió después cuando se acuesta el enfermo en la cena. Ahí se detecta que ocurrió el reflujo. Otro estudio que se llama manometría esofágica estudia el tono del esfínter esofágico inferior. También estudia la motilidad de la pared del esófago. Por ejemplo, a veces el esófago no se contrae, ¿verdad? Como ocurre en el megaesófago. Entonces, la manometría esofágica estudia el tono del esfínter esofágico inferior. La presión alta del esfínter esofágico inferior se relaciona con acalasia. Ese hace el diagnóstico manométrico de acalasia. Es decir, se pone el sensor y se mide la presión del esfínter esofágico inferior, allá abajo. Y se ve que está muy alto. Y ese esfínter esofágico inferior permanece alto todo el tiempo, no se abre para pasaje del alimento. Ese es lo que se llama acalasia y se hace el diagnóstico con manometría esofágica. Pero todavía es muy pequeño la acalasia, el diámetro todavía no aumentó. Pero si se hace una placa de radiología, se va a ver que el tercio inferior del esófago ya aparece lo que se llama la cola de ratón, porque no se abre el esfínter esofágico inferior. Pero para sellar el diagnóstico hay que hacer manometría. Y la manometría va a medir y nos va a decir cuánto es la presión ahí a nivel del esfínter y que no se abre luego, entonces es acalasia. Cuando la presión del esfínter es anormalmente baja, es decir, otro contrario, pero en forma muy continua o permanente, suele correlacionarse con esofagitis de reflujo. Pero el mejor método para estudiar esofagitis de reflujo no es manometría, es la pH-metría. La manometría es muy bien para estudiar a la acalasia en sus inicios, cuando todavía no hay gran dilatación. Ahí entonces se estudia
con manometría. Y después vienen los estudios nuevos, muy útiles. Decirle un poco que cierre la puerta. La tomografía axial computarizada, que es muy bueno, se realiza para estadificación, para ver invasión de ganglios y otros órganos vecinos, y sobre todo para ver metástasis a distancia. La resonancia magnética nuclear, este es más fiel todavía que la tomografía, porque dibuja exactamente qué órgano está invadido. Hay un estudio especial que se llama tomografía por emisión de positrones. Con este nombre se le conoce PET. PET tomografía, PET-CT o PET-scan se le llama. Es donde se hace la tomografía, pero con un contraste especial. Y este método que se llama PET-scan actualmente se utiliza para estadificar si el cáncer invadió los ganglios regionales o invadió un estudio a los órganos cercanos. El PET-scan es muy útil para hacer el diagnóstico de si el tumor que está, por ejemplo, en el tercio medio ya se fue a los ganglios regionales o se fue a otro órgano cercano, porque es una tomografía especial que detecta las invasiones muy pequeñas. Ahora, estos estudios no están disponibles en todos los centros, pero los que tienen hay que utilizar. El PET-scan es muy útil para estadificar a los tumores del esófago. Bueno, esta es la lista de todo lo que podemos usar en el esófago, pero hay que pedir de acuerdo a nuestra disponibilidad y de acuerdo a qué queremos estudiar. Por eso le puse la lista completa. Ustedes van a leer esto después en su casa y ahí van a aprender qué hay que pedir primero, después qué hay que pedir segundo. Y así vamos, de acuerdo a nuestra historia clínica, qué puede ser. ¿Cuáles son las principales patologías asociadas al síndrome esofágico? Este es muy importante porque acá lo que vamos a encontrar en nuestras enfermedades. ¿Cuáles son lo que ocasiona síndrome esofágico? El número uno siempre es cáncer de esófago. Ese es la primera patología, el más importante, porque hay que detectar y hacerle el tratamiento correcto. Otro que produce mucho síndrome esofágico en el Paraguay, sobre todo, es el megaesófago. El megaesófago produce también disfagia, pero es diferente del cáncer de esófago. En la historia clínica nosotros ya vamos a saber si es un cáncer o si es un megaesófago. El megaesófago es más lento, tarda más tiempo su disfagia. O sea, tiene disfagia hace un año. En cambio, el cáncer de esófago, la disfagia no dura un año, generalmente meses. Y ese es el cáncer de esófago. Y la edad del enfermo también. El cáncer de esófago es una patología más frecuente en los pacientes de edad 60 años o más. El megaesófago puede ocurrir en pacientes jóvenes. Cuando le muestre la clase de megaesófago, yo le voy a mostrar la edad que tenía nuestro paciente operado. Otra patología que debemos investigar de cerca es la hernia hiatal con esofagitis de reflujo. Ese también produce disfagia. Y después está el divertículo del esófago. Hay divertículo del esófago en 3 niveles. En el cuello, el faringo esofágico Senker. Hay otros divertículos torácicos y hay un divertículo que está cerca del diafragma. Depende de qué altura está el divertículo. Y uno que es muy frecuente en el Paraguay es el cuerpo extraño. El cuerpo extraño, por ejemplo, hueso de pollo y hueso de pescado son los que más entran en el esófago. Inadvertidamente entra y traga al paciente y luego presenta trastorno esofágico. Eso ocurre. Yo ya he visto estos varios, hueso de pollo, y también ya he visto una costilla de asado que atravesó toda la faringe y se arrancó en el esófago, una costilla.
Era una costilla fina, no era una costilla ancha. Pero ya he visto eso y tuve que operar porque el hueso se trancó en el esófago y no se movía con nada, por endoscopía no podía sacarse. Entonces ese es el cuerpo extraño. El cuerpo extraño cuando entra produce un trastorno esofágico en un paciente que estaba muy bien y de repente empieza a tener disfagia terrible. Hay una enfermedad llamada esofagitis cáustica, esofagitis por ingestión de cáustico. Es decir, una sustancia que se tragó a veces sin querer, inadvertidamente tragó la sustancia y le quemó el esófago. Generalmente son productos alcalinos. Esofagitis por ingestión de cáusticos. Estos son los que más producen síndrome esofágico. Acá lo que tenemos que estar cerca pensando es cáncer de esófago, megaesófago, hernia hiatal y los divertículos esofágicos. Esos son los más frecuentes. Algunos puntos vamos a decir sobre estos temas. Todavía no vamos a desarrollar profundamente, o si no vamos a pasar acá 5 horas. Cáncer de esófago, algunos tópicos, ¿no? Existe el cáncer de esófago que se llama carcinoma escamoso o epidermoide. Este cáncer de esófago está muy relacionado con el consumo a largo plazo de alcohol y cigarrillo. Es decir, los dos, alcohol y cigarrillo por muchos años. Eso produce el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. En el esófago frecuentemente está en el tercio medio del esófago. Es más frecuente en tercio medio. Pero hay otro tipo de cáncer de esófago que se llama adenocarcinoma. Está relacionado al reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico por muchos años produce la enfermedad que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es cuando la mucosa esofágica, que es mucosa escamosa, cambia y se convierte en mucosa cilíndrica. Esta mucosa cilíndrica, que es por reflujo de largos años, da origen a lo que se llama esófago de Barrett. El epitelio esofágico, que era escamoso, cambia y se convierte en cilíndrico, pero ese tiene alteraciones que llevan a la formación del cáncer del esófago. El cáncer del esófago que viene del esófago de Barrett es el adenocarcinoma. Otro que predispone al adenocarcinoma es la obesidad. La obesidad porque la obesidad viene acompañada del reflujo. El reflujo produce el esófago de Barrett y este lleva al adenocarcinoma. El consumo de alcohol y tabaco a largo plazo también. 75% de los adenocarcinomas se ubica en esófago distal. Un adenocarcinoma usted no va a encontrar en tercio medio. En la parte distal está, cerca del caria. Hay un capítulo especial que se llama cáncer de la unión esófago-gástrica. Este es un tipo especial de cáncer, adenocarcinoma, pero también se divide así de acuerdo a su ubicación. Estos datos os los voy a dar sobre el cáncer. No vamos a profundizar tanto. Otro, megaesófago. Este es un tema que yo conozco profundamente, el megaesófago. ¿Qué es el megaesófago? Es una disfagia crónica debido a incoordinación motora del músculo esofágico, producido por una disminución del número de neuronas de los plexos intramurales, o sea que los ganglios nerviosos que están en la pared esofágica disminuye en número. Incluso hay sectores que desaparecen. Es decir, esos ganglios que están dentro del músculo esofágico o en la submucosa esofágica disminuye el número progresivamente y desaparece algunas veces. En esos momentos entonces el músculo esofágico pierde su capacidad de contraerse. ¿Y cuándo ocurre eso? Acá en el Paraguay, bueno, ocurre en la fase aguda de la enfermedad de Chagas. Cuando la enfermedad de Chagas le toma a una persona, la vinchuca es lo que transmite la enfermedad de Chagas. Entonces la vinchuca le pica a un
a una persona, generalmente por la noche, le pica para tomar la sangre, porque la vinchuca se alimenta de sangre. Y entonces chupa la sangre del paciente por la noche, en el interior profundo, no estamos hablando acá de central. Y entonces al chuparle su sangre, lesiona la piel. Y luego esa vinchuca defeca. Y como hay una herida en la piel, ahí al defecar por una herida, y ahí inyecta el Trypanosoma cruzi, que es un tipo especial de protozoario. Y ese Trypanosoma cruzi es el que produce la enfermedad de Chagas. Y la enfermedad de Chagas, entonces, es una enfermedad al inicio, todo el cuerpo, es una enfermedad sistémica. O sea, se distribuye por la sangre del paciente y se va a varios órganos. Los órganos preferidos por la enfermedad de Chagas para atacar son el esófago, el colon y el corazón. Y ahí se instala la enfermedad de Chagas y produce lesión en esos órganos más conocidos, como megaesófago, megacolon chagásico, y también ocurre un trastorno en la conducción del corazón, sobre todo por el progresivo. Trastorno en la conducción, enfermedad de Chagas. Eso lleva a la dilatación del esófago sin ninguna causa orgánica en el caries. Es decir, no hay una estenosis de cardias orgánica. No es una fibrosis, no es una neoplasia. El caries está intacto, pero no se abre al pasaje del alimento. Y eso da como resultado dilatación del esófago proximal, pero sin causa orgánica. Cuando ocurre ese trastorno del megaesófago, cuando usted viene con el endoscopio y viene a entrar al esófago, se limpia bien el esófago y llega al caries, y en el caries no hay una obstrucción estenosante orgánica, no hay, pasa el endoscopio, se forza un poco y pasa. Ese es el megaesófago chagásico. Bueno, algunos datos nomás le doy así. Acá yo le voy a dar una primicia. Mire, este es la radiografía contrastada del megaesófago. Esa radiografía es lo más típico que hay. Así mismo se ve. Esta radiografía es de nuestro paciente que hemos operado en el Hospital Central de IPS. ¿Qué se ve en la radiografía contrastada? Dilatación de esófago. Este esófago tiene como 8 centímetros de diámetro. 4 más tiene que ser, hasta 4. Este tiene el doble, 8 centímetros de diámetro. Dilatación del esófago. Acá se ve la punta en cola de ratón. Imagen en cola de ratón. Este es como un abdomen del ratón y este es su cola. Imagen en cola de ratón o punta de lápiz. Y cuando pasa el contraste, dificultosamente va pasando, pasa después de unos minutos, pasa un poco y tiñe al estómago. El estómago lo que no tiene es ausencia de cámara aérea gástrica. La parte alta del estómago tiene que tener una imagen de gas, que es la cámara aérea. Eso normalmente hay. En cualquiera de nosotros, si hacemos una contrastada, la parte alta del estómago va a ver color negro, que es el gas. Pero en el megaesófago esa cámara aérea desaparece. Desaparece la cámara aérea. Esta imagen radiológica del megaesófago es muy característica. Este paciente está en nuestro hospital en cirugía, que nosotros hemos sometido a cirugía a este paciente. Después vamos a hablar de eso en otro momento. Y cuando lo sometemos a la cirugía, por ejemplo, después de 2 o 3 meses le sacamos una nueva placa y disminuye el diámetro. Y el pasaje ya no es fino, el pasaje es mayor. Y recupera la cámara aérea del estómago, también aparece otra vez. Es decir, recupera otra vez. Bueno, entonces mostramos algunas imágenes. Acá está otro, que es el sino esofágico. Se llama hernia hiatal por deslizamiento. Ese es el nombre completo. Hernia hiatal por deslizamiento. Se le llama también hernia de tipo 1. Pero cuando voy a decir tipo 1, no te dice nada, no dice el nombre. El nombre más común y completo es hernia hiatal por deslizamiento. Acá le puse primero un esquema para entender bien. Este es el hiato
diafragmático. Acá está diafragma izquierdo, diafragma derecho, y este es el hiato esofágico. Este hiato esofágico, el esófago tenía que venir aquí, hasta pasar al abdomen. Normalmente el esófago tiene que tener un segmento abdominal de 3 a 5 centímetros. Cuando ocurre un aflojamiento del hiato esofágico, el estómago se desliza a través del hiato. Y este estómago y penetra en el tórax. Por ejemplo, puede entrar unos 5 centímetros o puede entrar más centímetros dentro del tórax. Esa hernia hiatal se llama por deslizamiento, es decir, va deslizándose el estómago en la cavidad torácica. Hernia hiatal de deslizamiento. Esa hernia hiatal de deslizamiento es el que produce el reflujo. ¿Por qué? El contenido gástrico se llena el estómago y como no hay ningún mecanismo de defensa, sube directamente al tórax y le inflama al esófago inferior. Se llama entonces esofagitis de reflujo. Esa es la hernia hiatal por deslizamiento, el que da esofagitis de reflujo. Porque hay otro tipo de hernia hiatal que no le voy a mencionar ahora porque no es el momento, que no produce el reflujo. Este sí produce reflujo. El estómago manda su líquido gástrico hasta el esófago y le quema el esófago. En la radiografía contrastada se ve así. Esófago normal, afinado acá y de repente una zona ancha. Esta zona ancha es esta. El estómago que pasó por el hiato y aquí está el diafragma. Esta es la imagen radiológica entonces del hernia hiatal por deslizamiento tipo 1. Bueno, esto es solamente alguna muestra de la patología que da síndrome esofágico. Hoy no podemos tocar toda la patología porque no tenemos tiempo. Bueno, entonces ahí llegamos al final del proceso a las 18 horas. O sea, duró 45 minutos como debe ser nuestra clase. Esta clase, alguien grabó esta clase. Allá escuché, me dijo, sí, yo voy a grabar, me dijo. No sé cómo se llama. Está ahí el grabador. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Villagra, ¿y tu nombre? Matías Villalba. Bueno, entonces vos te vas a encargar de prestarle a los compañeros que no pudieron asistir. Porque esta es una clase que yo hice, personalmente hice yo con la doctora, porque esta clase daba antes un doctor que se llama Verdén, que se jubiló y se fue. Entonces este año yo preparé específicamente para ustedes, porque acá yo les quise mostrar todo de una vez. Vamos a decir, una imagen completa, cortita todos, pero tener una idea general de lo que es el síndrome esofágico. Con el paso de los días vamos a ir viendo algunas patologías del síndrome esofágico más detenidamente. Hoy tuvimos una desgracia, no tuvimos la sala, pero igual no perdimos, igual nos acostumbramos rápidamente, nos recuperamos y damos esta clase virtual. Porque esta clase se ve muy bien las imágenes y se escucha muy bien la voz. Allá donde estamos, muchas veces no se ve la imagen. El que está sentado ahí en esa mesa, que está al costado, ya no ven las imágenes. Y cuando uno no ve las imágenes, no es atractiva la clase. Yo conozco eso, por eso que hace muchos años soy profesor. Y cuando no se ve la imagen y no se escucha la voz del profesor, la clase es terrible, es un castigo. Esta imagen virtual se ve muy bien. Ustedes van a ver muy bien. Espero que estudien tranquilamente en la tranquilidad de su casa y van a aprender mucho. Van a aprender mucho. Y cuando abordemos las patologías que van a venir de aquí a unos días, ahí yo les voy a mostrar en las imágenes claramente. Mi clase tiene siempre muchas imágenes, muchas fotografías. Y ahí vamos a ver mejor. Entonces, por hoy hemos terminado. Felizmente hemos llegado al final de la clase. Bueno, ha sido un placer. Si alguien me quiere decir algo en este momento, puede decir. Profe, ¿puedes pasarle ese PowerPoint a los delegados para que podamos ver mejor después? Y ese es el PowerPoint, está un grabador ahí, Villagra.
Está grabando la clase completa, completo, con mi voz y todo va a grabar él. No es solamente PowerPoint, sino que va a escuchar la voz y todo. Bueno, eso entonces no hay ningún problema. Villagrabar le va a distribuir a ustedes. Entonces, tranquilo eso. Ya está. Otro tema. Está todo bien, entonces. Nos vemos el martes. Hasta luego. Muchas Dale, gracias. profe, gracias. Gracias.